El pergamino, sellado con lacre negro, y el blasón intimidante del marqués Ramón de Lope, se sentía frío y pesado como una sentencia de muerte en las manos temblorosas de Isadora. Ella, la flor más silenciosa y estigmatizada de la Casa de la Fuente, hija nacida bajo el velo de la vergüenza y el susurro cruel de la corte, acababa de ser notificada de su destino. Sería entregada en matrimonio al duque Rafael de Castillo, el temido duque enemigo, como pago por una deuda impagable que su padre, el conde, había contraído con el marqués de la Tiranía. El aire en la gran sala del castillo se había vuelto denso, impregnado del olor a moho y a desesperación, un reflejo fidedigno del futuro que se cernía sobre ella, obligándola a ser un peón en un juego de ajedrez político que ella no deseaba jugar. El conde, su progenitor, no osaba mirarla a los ojos. Su rostro demacrado, un lienzo de culpa y cobardía que Isadora no podía permitirse juzgar por el bien de su propia cordura. Su corazón, un tambor, apresurado en su pecho, latía al ritmo de una inevitable tragedia, sabiendo que su vida, ya de por sí precaria, estaba a punto de disolverse por completo. Isadora recordaba el rostro del duque Rafael de Castillo de los pocos retratos de sociedad y los grabados difundidos. Un hombre de facciones duras, talladas en piedra y envueltas en una solemnidad que rayaba en la frialdad sepulcral. Hablaban de él con temor reverencial, susurrando leyendas sobre una implacable estrategia militar y una voluntad inquebrantable, pero también se rumoreaba sobre la sombra de un luto perpetuo que vestía su alma tras la pérdida de su primera duquesa. Este hombre, al que se la obligaba a unirse, representaba no solo al enemigo histórico de su linaje, sino a la encarnación misma del poder implacable al que ella era sacrificada, una ofrenda para calmar la codicia del marqués Ramón, quien había urdido esta unión no por paz, sino como el primer movimiento de una guerra velada y de un plan mucho más siniestro de opresión. Ella no era una novia, sino una garantía, una pieza de cambio cuyo único valor era el de apaciguar momentáneamente al marqués, cuyo maligno aliento ya se sentía en los confines del ducado de Castillo. El viaje hacia el castillo de Castillo fue una travesía simbólica a través de la melancolía y la resignación. Las tierras del ducado eran un tapiz de verdes oscuros y grises, un paisaje que reflejaba la atmósfera de su nuevo hogar y el peso de su destino. El carruaje se balanceaba con un ritmo monótono que acunaba su ansiedad, y a través de la ventana ella observaba el mundo exterior como si ya fuera una espectadora ajena a su propia vida. Su mente, sin embargo, permanecía activa. Su inteligencia sutil se aferraba a la esperanza diminuta de encontrar una rendija de dignidad en la oscuridad. Isadora era, a pesar de su estigma y su vulnerabilidad inicial, una mujer con una lealtad inquebrantable a su propia moral y una sensibilidad agudizada hacia la injusticia, cualidades que habían permanecido latentes hasta ese momento, pero que el conflicto inminente estaba a punto de despertar. La humillación de la bargaña no doblegaría su espíritu, sino que lo templaría, forjando en ella una resolución de la que ni ella misma era plenamente consciente. Al llegar a las puertas imponentes del castillo, una fortaleza de piedra oscura que se alzaba contra el cielo encapotado como un coloso sombrío, Isadora sintió un escalofrío que no era solo por el frío de la noche. La atmósfera era de una opulencia austera, pero impregnada de una soledad palpable, como si el propio castillo se hubiera rendido a la tristeza de su señor. El duque Rafael la esperaba en el gran salón, bajo el resplandor tembloroso de las arañas de cristal, su figura alta y poderosa envuelta en un uniforme militar impecable que acentuaba su distancia emocional. Sus ojos, del color de la obsidiana pulida, no mostraban ni desprecio ni calidez.
solo una reserva profunda que era más intimidante que cualquier muestra de hostilidad abierta. Su porte era la encarnación de la honra rígida y el deber innegociable, un hombre que parecía haber sellado su corazón para cumplir con una obligación más allá de la pasión. El primer encuentro fue una danza de formalidades heladas, un intercambio de frases medidas que apenas rozaban la superficie de la verdad dolorosa que los unía. Isadora sintió el peso de la armadura emocional de Rafael, una coraza forjada por el luto y la responsabilidad de proteger a su pueblo de enemigos como el marqués Ramón. Ella, a su vez, se presentó con una dignidad tranquila que contrastaba con su juventud y la humillación de su situación, decidiendo que si debía ser una duquesa, lo sería con toda la gracia y el honor que pudiera reunir, sin dar a Rafael ni a nadie la satisfacción de verla doblegada. Su silencio no era sumisión, sino la estrategia de la inteligencia emocional, observando cada gesto, cada inflexión en su voz, buscando la fisura en su impenetrable fachada. Este matrimonio no era amor, sino una tregua forzada, una alianza impuesta por la codicia de un tercero, y ella era la llave que podía abrir tanto la paz como el desastre. El matrimonio se consumó con la frialdad de un pacto político, una ceremonia sin alegría ni celebración, donde los votos eran palabras huecas, pronunciadas bajo la atenta mirada de un retrato de la primera duquesa, cuyo recuerdo parecía flotar en el aire como un fantasma silencioso. La alcoba conyugal, vasta y lujosa, se convirtió en un espacio de compartida soledad, donde la presencia del duque era un recordatorio constante de la barrera invisible que los separaba. Isadora se encontró navegando en este nuevo mundo con una cautela instintiva, consciente de que su posición era tan frágil como el cristal. Ella no era amada, sino tolerada, y su supervivencia dependía de su capacidad para no perturbar la sombría paz que el duque había establecido en su vida. No obstante, en la intimidad de sus aposentos, lejos de las miradas de la corte, ella permitía que su corazón, aunque herido, mantuviera viva la llama de la esperanza, la convicción de que la verdad y la justicia siempre encontrarían un camino. La atmósfera del ducado de Castillo era una dicotomía. La corte del castillo, rica y estricta, reflejaba la rigidez del duque, pero más allá de los muros, en la vila de los trabajadores, se percibía una tensión latente, una injusticia palpable que el marqués Ramón había sembrado con su opresión financiera. Isadora, poseedora de una empatía natural, sentía el pulso del pueblo, un murmullo de angustia que resonaba con su propia situación de víctima. Su curiosidad la llevó a observar más allá de las ventanas empañadas del castillo, notando las sutiles marcas de la tiranía del marqués que se manifestaban en el rostro cansado de los sirvientes y la escasez de los recursos. Ella sabía que su matrimonio era una estrategia del marqués para desestabilizar la región, y que la vulnerabilidad de la gente era su mayor arma, lo que encendió un fuego lento pero firme de indignación en su interior. El duque Rafael, por su parte, vivía inmerso en su deber, sus días consumidos por la estrategia y la administración de su territorio, una forma de evitar la introspección y el dolor del pasado. La presencia de Isadora era una perturbación calculada, un compromiso necesario que él manejaba con una cortesía distante, temiendo que cualquier atisbo de conexión pudiera abrir las compuertas de su corazón, que había jurado mantener cerrado tras la tragedia. Él era un hombre de honor rígida, para quien el deber hacia su pueblo primaba sobre cualquier felicidad personal. Sin embargo, no podía ignorar la quietud digna de Isadora, ni la forma en que sus ojos, aunque llenos de tristeza, observaban el mundo con una inteligencia sutil. Ella no se quejaba, no exigía,
Simplemente existía con una gracia melancólica que lentamente comenzaba a penetrar su armadura de frialdad. La sombra del marqués Ramón de Lope se cernía sobre el ducado como una niebla venenosa. Su influencia se sentía a través de sus agentes y sus deudas, estrangulando lentamente a los pequeños agricultores y comerciantes. Este villano, movido por la sed de venganza contra la Casa de Castillo que le había negado tierras en el pasado, veía en la unión forzada la oportunidad perfecta para minar la autoridad del duque desde dentro. Él había manipulado la desesperación del padre de Isadora y su estatus ilegítimo, usándola como un caballo de Troya para espiar y crear disensión. Ramón era la encarnación de la injusticia social, un noble que explotaba la vulnerabilidad de los demás, y su crueldad era el motor del conflicto que obligaría a los protagonistas a unirse. Su astucia era la verdadera amenaza que pondría a prueba la lealtad y el honor de Rafael. En una noche particularmente fría, donde el viento aullaba contra los ventanales del castillo como un espíritu errante, Isadora se aventuró al ala de la biblioteca, buscando consuelo en los libros. Allí encontró al duque Rafael, no en la pose imponente del noble, sino inclinado sobre mapas y documentos, la luz de la lámpara revelando el cansancio y una profunda línea de dolor grabada alrededor de su boca. Fue un momento de vulnerabilidad no buscada, donde ella vislumbró no al duque enemigo, sino a un hombre cargado por el peso de su deber y su soledad. Él no la notó al principio, y ella pudo observar su lucha interna, una batalla silenciosa entre su honor y su dolor. Este breve instante, fugaz y accidental, fue el gancho emocional que la hizo dudar de la reputación de su esposo. Quizás la armadura no era de maldad, sino de una herida profunda, y esa duda sería el catalizador de su propia transformación. La convivencia forzada en el frío mármol del castillo de Castillo comenzó a tejer un hilo sutil, casi imperceptible, entre Isadora y el duque Rafael, un lazo que nacía de la observación mutua en la quietud de los pasillos y las cenas silenciosas. Isadora se dedicó a observar con la perspicacia que le había otorgado su posición marginal. Notó que la frialdad del duque era una disciplina autoimpuesta, una forma de contención para un temperamento que parecía ser, en el fondo, profundamente apasionado y justo. Sus órdenes a los sirvientes eran firmes, pero siempre justas. Su preocupación por la escasez de los recursos no era por avaricia, sino por previsión ante las maquinaciones económicas del marqués Ramón. Ella descubrió, tras la fachada del duque, enemigo, la esencia de un hombre de honor rígida, atormentado por el luto de su difunta duquesa y la pesada carga de proteger un legado vulnerable de las garras de la ambición ajena. Una soledad que resonaba con la suya propia y mitigaba el resentimiento inicial. Isadora, al adaptarse a su nuevo papel, encontró consuelo en la biblioteca del castillo, un refugio de conocimiento y silencio donde podía procesar la magnitud de su sacrificio y el alcance de la injusticia que el marqués de Lope había infligido a su familia y al ducado. La lectura se convirtió en su arma secreta, un medio para comprender la historia política de la región y las tensiones latentes entre Castillo y los territorios vecinos. Su inteligencia sutil le permitió hilar las pequeñas pistas que revelaban las artimañas del marqués Ramón, los préstamos usureros a los campesinos, los acuerdos de tierras manipulados y la constante presión sobre la administración del duque. Ella comenzó a trazar un mapa mental de la tiranía invisible que se cernía sobre el ducado, entendiendo que su unión era solo una pieza en el complejo y cruel rompecabezas de la venganza del marqués, un plan que buscaba la ruina total de Rafael. Un gesto, pequeño y desarmador, ocurrió durante una visita a los establos,
un lugar que Isadora frecuentaba para escapar de la solemnidad del castillo, encontrando calma en el aroma a heno y la presencia silenciosa de los animales. Un joven mozo de cuadra, hijo de un agricultor de la villa, se había herido gravemente manipulando un arnés defectuoso que había sido recientemente suministrado. Mientras los demás sirvientes dudaban, temerosos de importunar al duque, Isadora, con una serenidad sorprendente, aplicó primeros auxilios básicos, revelando una destreza que denotaba su empatía y su falta de pretensiones nobiliarias. Rafael, que había presenciado la escena desde la sombra, se acercó, no para reprenderla por su intromisión, sino para ordenar personalmente que el joven recibiera la mejor atención médica a expensas del ducado, y lo que fue más revelador, mandó investigar la procedencia del arnés y sancionar al proveedor negligente con una firmeza que sorprendió a todos, demostrando una justicia palpable. Este acto de justicia y la pronta intervención del duque, que se ocupó no solo del muchacho, sino de la raíz del problema, fue el gesto que cambió todo para Isadora, revelándole que el hombre temido no era un tirano insensible, sino un noble con un profundo sentido de responsabilidad y honor para con su gente, aunque oculto tras una coraza de frialdad. El duque no se detuvo en el gesto superficial. Mandó a su mayordomo, un hombre de confianza y lealtad probada, investigar la calidad de todos los suministros recientes, muchos de los cuales provenían de empresas indirectamente vinculadas al marqués Ramón, poniendo al descubierto la sutil estrategia del antagonista de debilitar al ducado mediante el fraude y el suministro de bienes defectuosos. Isadora entendió entonces que la guerra de Rafael no era solo contra enemigos externos, sino contra la podredumbre interna sembrada por la codicia, una lucha que ella sentía el impulso de apoyar, no por deber conyugal, sino por su propio sentido innato de justicia. La barrera entre ellos comenzó a disolverse a través de pequeñas interacciones significativas, forjadas en la vulnerabilidad compartida. Rafael, al notar la inteligencia aguda de su esposa y su interés genuino por los asuntos del ducado, comenzó a buscar su compañía no como cónyuge, sino como confidente ocasional. Le preguntaba sobre las impresiones que tenía de la vida en la villa, sobre las necesidades de los más humildes, valorando su perspectiva fresca y desinteresada, desprovista de las intrigas de la corte. Él compartía, de forma velada, las dificultades estratégicas que enfrentaba contra la manipulación financiera de Ramón, sin saber que al hacer esto, estaba derribando su armadura de hierro, revelando al hombre detrás del título. Estos momentos, a menudo bajo la luz mortecina de su estudio, se convirtieron en oasis de entendimiento mutuo, donde el respeto crecía en la ausencia de pasión, preparando el terreno para un amor mucho más profundo y duradero. El duque Rafael se sentía cada vez más intrigado y, a la vez, perturbado por la presencia de Isadora. Ella no era la mujer frívola y ambiciosa que él había esperado, sino una criatura de una gracia tranquila, con ojos que veían a través de su fachada de dolor. Su estoicismo frente a la humillación de su matrimonio desafiaba su propia resignación. Él, que se había prometido nunca más amar después de la tragedia de su primera duquesa, encontraba en Isadora una resonancia con su propio sentido de deber, pero también una amenaza a su paz autoimpuesta. Había una lealtad inquebrantable en ella, una pureza que temía corromper con su melancolía. Su lucha interna era intensa. La necesidad de mantener su distancia para proteger su corazón se enfrentaba a un deseo creciente de confiar en ella, de compartir la pesada carga de su responsabilidad y de la tristeza que lo había acompañado durante años. Isadora, por su parte, utilizaba su empatía y su inteligencia emocional para navegar por el laberinto de la culpa y el dolor de Rafael. Ella nunca lo presionaba,
Nunca invadía su espacio, sino que ofrecía un silencio comprensivo, un gesto de apoyo discreto que era más valioso que cualquier palabra. Ella entendía que la frialdad del duque era una armadura, no una ausencia de sentimiento, y que su dolor era el motor de su rigidez. En una tarde lluviosa, mientras discutían la gestión de los graneros, Rafael, en un momento de distracción, reveló brevemente la causa de su luto: la enfermedad repentina y la culpa de no haber podido salvar a su primera esposa, un dolor que lo había llevado a aislarse. Isadora, sin juzgar, solo le ofreció una mirada de comprensión genuina, un ancla silenciosa que permitió al duque vislumbrar la posibilidad de una conexión sin exigencias, un refugio seguro para su corazón cansado. La sutil atmósfera de romance que comenzaba a florecer no era de grandes pasiones, sino de una conexión de almas que se reconocían en la soledad y el deber. El amor entre ellos crecía de la admiración por la honra del otro, Isadora por la justicia inquebrantable de Rafael, y Rafael por el espíritu resiliente y la nobleza moral de Isadora, a pesar de su origen estigmatizado. Pequeños gestos, como el duque asegurándose de que la chimenea de sus aposentos estuviera siempre encendida, o Isadora dejando un libro de estrategia militar que sabía que le interesaría sobre su escritorio, cimentaron su vínculo. Este desarrollo gradual, lejos de los clichés, se nutría de la adversidad y la comprensión mutua de sus respectivos sacrificios. El duque lentamente comenzaba a desmantelar la muralla que había construido alrededor de su corazón, permitiendo que la luz de Isadora iluminara las ruinas de su luto. Mientras su conexión se profundizaba, también lo hacía la sombra del marqués Ramón. Sus agentes en la corte, gente con deudas secretas o seducida por promesas de poder, informaban a su señor de la creciente, aunque discreta, cercanía entre el duque y su esposa. Ramón, un estratega cruel, no podía permitir que el matrimonio se convirtiera en una alianza de amor y poder, pues esto arruinaría sus planes de desestabilización. La amenaza de una guerra velada se intensificó. El marqués comenzó a ejercer una presión más directa, manipulando a un pariente lejano de Isadora, un primo empobrecido y resentido por su estatus de ilegítima, forzándolo a esparcir rumores maliciosos sobre la dudosa lealtad de la nueva duquesa y a cuestionar la legalidad de la deuda que había forzado el matrimonio, buscando sembrar la duda en el corazón del duque. Antes de continuar con esta increíble historia de Isadora y el duque Rafael, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas, redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La tensión entre la paz incipiente del castillo y la amenaza externa se manifestó en la creciente urgencia de los deberes del duque. Rafael, presionado por los rumores y la escalada de fraudes económicos, pasaba noches enteras en su estudio, la pluma arañando el pergamino y el aroma a tinta fuerte llenando el aire. Isadora, al verlo exhausto, comenzó a asistirlo discretamente, organizando documentos y transcribiendo notas,
una colaboración tácita que cimentaba su alianza. Fue en medio de esta labor compartida que ella, sin querer, tropezó con un pequeño libro de cuentas que detallaba una serie de transacciones sospechosas que conectaban directamente la adquisición de tierras por parte del marqués con la deuda de honor de su padre, revelando una complejidad de la que ni Rafael estaba plenamente al tanto, una manipulación tan intrincada que la hacía temblar. Isadora comprendió entonces que la deuda de su padre no era solo financiera, sino una trampa tejida con lazos de engaño y traición, donde su estigma de hija ilegítima había sido hábilmente utilizado como palanca. El marqués había prometido a su padre la anulación de la deuda a cambio de la mano de Isadora, sabiendo que el duque no se atrevería a negarse por respeto al linaje, a pesar de la inquina histórica. La ilegitimidad de Isadora, su vulnerabilidad social, había sido el cebo perfecto para deshonrar al duque y sembrar la desconfianza en su propia corte. La revelación no solo intensificó su odio por Ramón, sino que también solidificó su admiración por Rafael, quien, a pesar de la imposición, había mantenido un trato justo y digno con ella, demostrando que su honor era más fuerte que el prejuicio social. La primera confrontación directa y significativa entre ellos no fue de enojo, sino de profunda revelación. Isadora, con el libro de cuentas en mano, se acercó a Rafael, no como la esposa forzada, sino como una aliada que compartía un secreto vital. Ella le mostró los documentos que probaban la conexión entre la manipulación de la deuda y la adquisición ilegal de tierras por parte de Ramón, confrontándolo con la magnitud total de la traición. Rafael, inicialmente sorprendido por su audacia y su perspicacia, se vio obligado a bajar su guardia, reconociendo la verdad en sus ojos y la evidencia en sus manos. En ese instante, la tensión romántica alcanzó un punto crucial. El duque se dio cuenta de que Isadora no era un peón, sino una pieza fundamental, una mujer con la valentía de enfrentar la verdad y la inteligencia para desentrañar la mentira, forjando entre ellos una alianza de lealtad y propósito mutuo. La conexión emocional y estratégica entre ellos se había establecido. El duque Rafael, al aceptar la ayuda de Isadora, comenzaba su arco de transformación, permitiendo que la confianza desplazara al escepticismo y la soledad. Su dolor por el pasado no desaparecía, pero era mitigado por el propósito compartido de luchar contra la injusticia del marqués Ramón. Isadora, al mismo tiempo, dejaba de ser la víctima pasiva para convertirse en la fuerza moral y la estratega silenciosa del duque. El frío castillo ya no era un exilio, sino el cuartel general de una lucha por la justicia social y personal, y la fragilidad inicial de Isadora se había templado en la acerada resolución que el duque necesitaba. Ambos sabían que la revelación de Ramón era solo el principio, y que el verdadero peligro y la prueba final de su unión estaban aún por llegar, intensificando el drama del destino que los unía. La revelación de la fraude del marqués Ramón a través de los documentos encontrados por Isadora marcó el inicio de la lucha activa, pero también desencadenó una caída dramática en su seguridad. El duque Rafael, impulsado por su rígido sentido de la justicia y la verdad irrefutable en manos de su esposa, inició una investigación encubierta, utilizando sus contactos en la capital para confirmar las manipulaciones del marqués en los registros de propiedad y la dudosa legalidad de las deudas. Esta acción, aunque necesaria, desestabilizó el precario equilibrio de poder. Ramón de Lope, con sus ojos y oídos en cada esquina del ducado, se percató de que la duquesa, lejos de ser la esposa dócil que él había asumido, era una amenaza perspicaz y una aliada formidable para su enemigo. La guerra velada se transformó en una emboscada silenciosa, donde la seguridad de Isadora se convirtió en el objetivo principal del antagonista.
La atmósfera del castillo, ya de por sí melancólica, se cargó de un suspense opresivo. Cada sombra, cada rostro desconocido, parecía un espía. Rafael, asumiendo su rol de protector, duplicó la guardia personal de Isadora, un gesto que, si bien incrementaba la tensión, también reforzaba el lazo de confianza y el floreciente afecto entre ellos. En una noche de tormenta, mientras discutían la estrategia para confrontar a Ramón, Rafael confesó su temor, no por su propia vida, sino por la seguridad de Isadora, cuya valentía lo había arrastrado al centro del conflicto. Este momento de profunda vulnerabilidad, donde el duque permitió que su armadura se resquebrajara, reveló a Isadora la magnitud de su compromiso emocional y el verdadero gesto que cimentaba su amor, la protección incondicional, una promesa silenciosa de que nunca volvería a estar sola contra el mundo. La crueldad del marqués Ramón escaló al percibir la creciente unión entre la pareja. Sabiendo que los ataques directos al duque serían inútiles, se enfocó en el punto más vulnerable y sentimental, el pasado y el estatus social de Isadora. El primo resentido y manipulado, actuando como agente de Ramón, orquestó una campaña de desprestigio en la corte, esparciendo rumores venenosos sobre la legitimidad del matrimonio y la supuesta traición de Isadora. La heroína se encontró nuevamente bajo el estigma, pero esta vez su resiliencia se manifestó con una fuerza renovada. Ya no era la joven pasiva que aceptaba su destino, ahora era una duquesa con un propósito, y la opinión de la corte, aunque hiriente, no podía compararse con la certeza de su honor y el apoyo silencioso del duque. La corte, dividida entre los leales al duque y los simpatizantes o deudores de Ramón, se convirtió en un campo minado social. Las damas murmuraban a sus espaldas y algunos nobles evitaban su mirada, tratando a Isadora como una paria que había traído desgracia al ducado de Castillo. La heroína sintió el peso de esta exclusión, una oleada de soledad que amenazaba con sumergirla, pero se aferró a la lealtad de Rafael y su propia verdad. Este aislamiento, sin embargo, se convirtió en su fortaleza. Al ser marginada, ella pudo moverse con mayor libertad, observando los movimientos de los espías de Ramón y recopilando información crucial que de otra manera habría pasado desapercibida, utilizando su estatus de ilegítima y menospreciada a su favor como una estratega invisible. La tensión romántica se intensificó en medio del peligro. Una noche, mientras Isadora examinaba un mapa detallado de las propiedades robadas por Ramón, el duque Rafael entró en sus aposentos, trayendo consigo la pesadez de una mala noticia. Uno de sus hombres de confianza había sido interceptado por agentes del marqués. La cercanía en ese momento de adversidad fue inevitable. La preocupación de Rafael era tangible, sus ojos llenos de una mezcla de rabia impotente y miedo por ella. Él tomó sus manos, un gesto que superaba la formalidad conyugal, sus pulgares acariciando el dorso de sus manos en un silencioso juramento de apoyo. El contacto eléctrico fue una revelación. No era solo respeto, era una pasión latente, forjada en la lucha compartida, finalmente que se atrevía a asomarse por entre las grietas de su armadura emocional. El diálogo que siguió fue breve, pero profundamente revelador. Rafael, con una voz cargada de una emoción apenas contenida, le dijo que lamentaba haberla arrastrado a ese peligro, que ella merecía una vida de paz, no de intriga. Isadora, mirando directamente a los ojos oscuros que ahora reflejaban su alma herida, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a Rafael, afirmando que su paz no estaba en la ausencia de peligro, sino en la lucha por la justicia a su lado y que su corazón la había elegido antes que a la comodidad. Este intercambio fue la cristalización de su amor,
un reconocimiento mutuo de que el vínculo forjado en la adversidad era más fuerte que cualquier convención o estigma social, una conexión de almas que entendían y respetaban el sacrificio mutuo. La caída se profundizó cuando el marqués Ramón, con una audacia calculada, manipuló la situación para que el conde de la Fuente, el padre de Isadora, fuera arrestado bajo falsas acusaciones de conspiración. Este movimiento no solo era un golpe bajo contra el duque, sino una forma directa de presionar a Isadora a traicionar a su esposo a cambio de la liberación de su padre. La heroína fue arrojada a su máxima vulnerabilidad, la lealtad a su origen contra la lealtad a su corazón y la justicia. El dolor de ver a su padre, a pesar de sus debilidades, caer en la trampa de Ramón fue un golpe devastador que la llevó a un abismo de desesperación, donde la culpa y el miedo se batían en duelo con su recién descubierta fortaleza. La angustia de Isadora fue palpable, se retiró a sus aposentos, el silencio roto por el llanto contenido y el miedo. El duque Rafael, al encontrarla en su estado de mayor fragilidad, actuó no como un noble distante, sino como un esposo dedicado. Él se sentó a su lado, sin intentar minimizar su dolor, sino ofreciendo su presencia como un ancla. Fue un momento de introspección compartida, donde Rafael, finalmente, se abrió sobre su propia culpa por la muerte de su primera esposa, compartiendo su pena para aligerar la de Isadora. Este intercambio de vulnerabilidades se convirtió en el lecho sobre el que su amor prohibido y necesario se consolidó, demostrando que su unión trascendía la política y era una fusión de dos almas heridas buscando redención. Isadora, sabiendo que la vida de su padre dependía de su siguiente movimiento, se sintió tentada a ceder a las exigencias del marqués Ramón Apindusetin. A través de un intermediario secreto, le hizo llegar un mensaje con la oferta, documentos incriminatorios falsos contra Rafael a cambio de la liberación inmediata de su padre. Este fue el momento de su mayor prueba moral: sacrificar la justicia y al hombre que amaba por la lealtad familiar. Ella pasó una noche sin dormir, paseando por la galería de retratos, mirando el rostro melancólico de la primera duquesa, sintiendo la carga de la historia y el peso de su propia decisión. Su resiliencia se manifestó entonces. Ella se negó a ser un instrumento de la injusticia, decidiendo que la única forma de salvar verdaderamente a su padre era derrotando al marqués por completo. El duque, aunque no conoció la propuesta específica de Ramón, notó la angustia y el conflicto interno de Isadora. Él, demostrando una confianza inquebrantable, no la cuestionó, sino que le reafirmó su apoyo, diciendo que, sin importar la decisión que tomara sobre su padre, él estaría a su lado. Esta fe incondicional fue el verdadero motor de su empoderamiento. Isadora, inspirada por la honra de Rafael y su propio sentido de justicia, reveló al duque el contenido de la proposición de Ramón. Trabajaron juntos, ideando un plan audaz. Fingirían aceptar la oferta del marqués para tenderle una trampa, un anzuelo que lo obligaría a salir de las sombras y exponerse a la luz de la verdad. El plan era arriesgado, lleno de suspense y potencial desastre. Isadora debía encontrarse con el intermediario del marqués en un lugar secreto, con la promesa de entregar documentos falsificados que comprometerían la reputación del duque. Este encuentro se diseñó como el cebo. Rafael y sus hombres de confianza se posicionarían discretamente para seguir al intermediario y descubrir el cuartel general de las operaciones de Ramón dentro del ducado, un centro de conspiración que les permitiría desmantelar su red de traiciones de una vez por todas. La heroína asumió su papel con una mezcla de miedo y resolución, sabiendo que su vida y la estabilidad de todo el ducado dependían de su actuación.
La tensión preclímax se acumulaba. Rafael e Isadora, unidos por el peligro, compartieron momentos de intensa conexión emocional, donde las palabras eran escasas, pero las miradas lo decían todo. En uno de estos momentos, Rafael, antes de que ella partiera a su peligrosa cita, la detuvo, no para dar una orden, sino para besarla por primera vez con una pasión que rompió el hielo de sus corazones. El beso fue un juramento, una promesa de futuro, un reconocimiento de su amor que había florecido en el páramo de la adversidad, un acto que selló su destino y su compromiso mutuo. El encuentro de Isadora con el emisario de Ramón fue una escena de alta tensión y drama. En una capilla abandonada cerca de la villa, envuelta en la neblina de la noche, Isadora, vestida con su mejor atuendo, pero con el corazón latiéndole a 1000 por hora, confrontó al emisario. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue fortaleciendo con la convicción de su causa. Ella exigió la prueba de la liberación de su padre a cambio de los documentos, una jugada que la obligó a ejercer un poder que nunca supo que poseía, demostrando su transformación de víctima a agente activo de la trama. El emisario, confiado en la desesperación de una mujer por salvar a su padre, accedió al intercambio, confirmando sin saberlo la ubicación del centro de operaciones del Marqués. Isadora entregó documentos falsos, cuidadosamente preparados por Rafael para simular una traición creíble mientras la tensión se acumulaba. El silencio en la capilla era solo roto por el sonido de sus respiraciones agitadas. Cada segundo parecía una eternidad. La heroína había cruzado el umbral. Ya no era una observadora, sino la protagonista audaz de su propia redención y la de su ducado. La traición fingida de Isadora y el éxito de la operación de seguimiento de Rafael fue el verdadero punto de virada. El duque, al recibir la señal de su esposa, movilizó a sus hombres, sintiendo el alivio y el orgullo por la valentía de Isadora. Ella, al regresar al castillo, fue recibida por Rafael, cuya mirada de admiración y amor era la única recompensa que buscaba. Ambos habían cruzado una línea, comprometiendo sus vidas y sus corazones en la lucha final. La evidencia estaba en sus manos, la ubicación del enemigo era conocida, y la tensión romántica había alcanzado su punto máximo, impulsándolos hacia el inminente clímax. El marqués Ramón, al recibir los documentos falsos y sentirse triunfante, cometió el error fatal de la arrogancia. Convocó a una reunión de sus cómplices en la mansión secreta, creyendo que su victoria era inminente, sin saber que su duquesa forzada había sido la herramienta de su propia perdición. Esta escalada del peligro y la proximidad del enfrentamiento final confirmaron la unión inquebrantable de Isadora y Rafael, dos almas unidas por la justicia y el amor, listas para enfrentar la culminación de su destino. El drama se intensificaba, preparándose para el enfrentamiento directo y la resolución de la amenaza principal. Isadora y Rafael pasaron el resto de la noche planeando el ataque, uniendo la inteligencia sutil de ella con la estrategia militar de él. La duquesa, con su conocimiento íntimo de la psicología del marqués, ofreció ideas cruciales sobre cómo predecir y contrarrestar sus movimientos de última hora, demostrando que su valor iba mucho más allá de su título. El duque, al escucharla con respeto y admiración, sintió la curación de sus propias heridas emocionales, dándose cuenta de que el amor no era una debilidad, sino la fuente de su mayor fuerza, y que Isadora era, de hecho, la redención que su vida solitaria había estado esperando. El amanecer llegó con una promesa de confrontación. Rafael, antes de partir con sus hombres, miró a Isadora, no con miedo, sino con la certeza de un hombre que ha encontrado su propósito y su amor.
Ella, con su espíritu de resiliente lealtad brillando en sus ojos, le entregó un pequeño amuleto familiar, un gesto que sellaba su fe en su victoria y su regreso. El aire estaba cargado de la solemnidad del sacrificio y el suspense del peligro inminente, marcando el fin de la estrategia encubierta y el inicio del enfrentamiento directo que definiría el futuro del ducado de Castillo y el destino de su amor. El amanecer trajo consigo el inicio de la operación más peligrosa y audaz, un giro decisivo donde la justicia y el drama se entrelazaron en el destino del ducado. El duque Rafael, al frente de sus hombres más leales, se dirigió hacia la mansión secreta del marqués Ramón, su corazón latiendo al ritmo de la determinación y la renovada fe que Isadora había infundido en él. Llevaba consigo no solo la fuerza militar, sino también la evidencia irrefutable de la traición y el fraude del marqués, preparada meticulosamente por Isadora. Su armadura de frialdad había sido reemplazada por el fuego de la justicia, alimentado por el amor que por fin se permitía sentir y el deber hacia el pueblo explotado por la avaricia de Ramón de Lope. Mientras el duque cabalgaba hacia la confrontación, Isadora permanecía en el castillo. Su mente, sin embargo, no estaba inactiva. Ella sabía que el plan dependía de la sorpresa, pero también temía la astucia maquiavélica de Ramón. Utilizando su conocimiento recién adquirido de las intrigas de la corte y su acceso a la correspondencia administrativa, Isadora descubrió un último detalle crucial, un mensaje cifrado que confirmaba que el marqués había puesto en marcha un plan de contingencia para desacreditar al duque públicamente justo antes del enfrentamiento, planeando exponer la supuesta ilegitimidad de la duquesa y la debilidad del conde de la Fuente ante la asamblea de nobles. Este hallazgo representó el verdadero punto de virada personal para Isadora, la culminación de su arco de vulnerabilidad a agente activo. Se dio cuenta de que no podía esperar el regreso de Rafael. Debía actuar de inmediato para neutralizar la amenaza pública. Su decisión fue firme. Tomaría la iniciativa, no solo para proteger a su esposo, sino para proteger la honra de su propio estatus, la paz del ducado y la legitimidad de la justicia que estaban a punto de imponer. Vistiendo el atuendo de duquesa con una dignidad que nunca antes había ostentado, Isadora convocó a los pocos miembros de la nobleza que se encontraban en el castillo y a los principales representantes de la Vila de los Trabajadores, preparándose para el encuentro público. El escenario del enfrentamiento público no fue la sala de la corte, sino la entrada principal del castillo, un lugar simbólico que unía a la nobleza y al pueblo. Isadora se alzó ante la pequeña pero tensa asamblea, su figura esbelta contrastando con la inmensidad de las piedras ancestrales, pero su voz, inicialmente baja, se elevó con una claridad y una convicción que silenciaron los murmullos. Ella no recurrió a súplicas ni a excusas. Se dirigió a ellos con la verdad, exponiendo la trama del marqués Ramón de manipular la deuda de su padre y usar su condición de hija ilegítima como palanca para sembrar el caos y la injusticia social. Su discurso fue un ejercicio de oratoria emocional y estratégica. Isadora habló sobre la injusticia social, no como un concepto abstracto, sino como la explotación palpable de los humildes y la manipulación de la honra de los nobles endeudados. Ella confesó la humillación de su matrimonio forzado, pero afirmó que este acto, destinado a ser su ruina, se había convertido en la fuente de su mayor fortaleza. El descubrimiento de la honra inquebrantable del duque Rafael y el amor que había nacido de su propósito compartido. Con cada palabra, la duquesa se despojaba de su estigma, transformando la vergüenza de su origen en la insignia de su coraje. En ese instante crucial, un mensajero del marqués Ramón, siguiendo las órdenes de su plan de contingencia, irrumpió en la asamblea,
blandiendo una proclama que deslegitimaba el matrimonio y calumniaba al duque. El drama alcanzó un pico. La gente se agitó, los nobles vacilaron, y el mensajero se pavoneó con arrogancia. Pero Isadora no se inmutó. Con una calma formidable, tomó la proclama de las manos del mensajero y la rasgó frente a todos. Este acto de rebeldía, audaz y público, fue el giro que nadie esperaba. La afirmación de su poder y su lealtad, un desafío directo a la tiranía del marqués. Isadora, con la voz templada por la emoción y la convicción, procedió a refutar cada punto de la calumnia, utilizando la inteligencia estratégica que había desarrollado junto al duque. Ella presentó a los representantes de la Vila de los Trabajadores, quienes atestiguaron los actos de justicia del duque Rafael y la opresión continua del marqués. La heroína se convirtió en la voz del pueblo y la conciencia del ducado, una figura de resiliencia que por fin encontraba su propósito. Su valentía fue un catalizador, movilizando a los nobles, indecisos, y galvanizando la lealtad de la gente humilde que la veía como su defensora. Mientras Isadora aseguraba el flanco político y social en el castillo, el duque Rafael llegaba a la mansión secreta del marqués Ramón. El enfrentamiento fue directo y dramático. Ramón, rodeado de sus cómplices, intentó usar su última arma, la manipulación verbal, acusando al duque de deshonra por haberse casado con una hija de la ignominia y de traición a su propio linaje. Rafael, sin embargo, no se inmutó. Su mente estaba clara, su corazón lleno de la verdad que Isadora le había ayudado a descubrir. El duque respondió al marqués no con ira descontrolada, sino con la autoridad fría de la ley y la moral. Él desenmascaró la red de fraudes del marqués, mostrando las pruebas irrefutables y mencionando los detalles descubiertos por su esposa, dando crédito públicamente a la inteligencia de Isadora. Este fue un acto de profunda honra y amor, un reconocimiento de su duquesa ante su mayor enemigo. El enfrentamiento se volvió físico cuando el marqués, desesperado, intentó huir, obligando a Rafael a una confrontación directa que puso a prueba su fuerza y su temple. El enfrentamiento culminó en una escena de acción tensa y significativa. El duque Rafael, utilizando su entrenamiento militar y su fuerza, sometió al marqués Ramón con precisión y determinación, no con venganza, sino con la justicia implacable que su deber exigía. La derrota del marqués no fue solo física, fue la destrucción de su imperio de mentiras y la humillación de su arrogancia. El duque ordenó el arresto de Ramón y sus cómplices, asegurando que la evidencia fuera entregada a las autoridades superiores para garantizar un juicio justo y la restauración de la legalidad en todas las propiedades robadas. El regreso del duque Rafael al castillo de Castillo, triunfante y con el marqués Ramón como prisionero, fue el punto de reunión de su arco dramático y romántico. Isadora lo esperaba en la entrada, su rostro pálido, pero sus ojos brillando con lágrimas de alivio y orgullo. El reencuentro no fue una formalidad, fue una declaración silenciosa de amor y respeto mutuo. Rafael, ante la mirada de la asamblea y los representantes del pueblo, caminó directamente hacia su esposa, no para hablar de la victoria, sino para tomarla en sus brazos y besarla con una pasión que no podía negarse ni ocultarse. Este beso público, lleno de significado, fue el acto de redención y la consolidación de su amor. El duque, en ese momento, rompió definitivamente con el luto de su pasado y con la frialdad impuesta por su deber, permitiendo que la vulnerabilidad y el amor de Isadora lo curaran. Él afirmó la legitimidad de Isadora como duquesa, no por ley, sino por mérito y coraje, y agradeció su inteligencia y su valentía por haber salvado al ducado, un gesto que restauró su honra ante la corte y el pueblo, superando el estigma de su nacimiento. La asamblea,
testigo de este amor forjado en el crisol de la adversidad y la valentía, estalló en aplausos y aclamaciones. Los representantes del pueblo se acercaron a Isadora agradeciéndole su coraje y su voz. La heroína, al ver la alegría y el alivio en los rostros de la gente, sintió la plenitud de su propósito. Su arco de transformación estaba completo, de víctima estigmatizada a duquesa amada y heroína de la justicia social. Ella había encontrado su voz, su coraje y un amor que valía más que todos los títulos. El marqués Ramón de Lope, al presenciar esta escena desde su custodia, se dio cuenta de la magnitud de su derrota. No solo había perdido su poder y sus tierras, sino que había catalizado la unión de sus enemigos y el empoderamiento de la mujer que había intentado usar como peón. Su humillación era total, y la justicia, aunque a través del drama y el sacrificio, había prevalecido sobre su tiranía. La caída del antagonista fue el triunfo del amor verdadero y la moral sobre la codicia y la manipulación. La justicia se movió rápidamente. El duque Rafael, con 1902, la evidencia de Isadora, garantizó que el proceso legal contra el marqués y sus cómplices fuera transparente y riguroso. El conde de la Fuente fue liberado, su vergüenza mitigada por el coraje de su hija. Aunque su relación padre-hija se mantuvo compleja, Isadora había asegurado su seguridad y honra, un acto de amor y deber. La restauración de las tierras y la anulación de las deudas usurarias del marqués a los campesinos se convirtió en la prioridad del duque, un símbolo palpable de la justicia social que él e Isadora se habían prometido instaurar. La amenaza principal había sido resuelta, pero el drama personal dejó cicatrices que solo el amor podía curar. Rafael, libre de la carga del luto y la soledad, permitió que su corazón se abriera por completo a Isadora, reconociendo que ella era su redención. Isadora, amada y reconocida, finalmente pudo dejar atrás el estigma de su nacimiento, encontrando en el duque a un hombre que valoraba su espíritu y su inteligencia, por encima de cualquier convención social. El ducado de Castillo, aunque herido, comenzó un camino de curación. El nuevo gobierno del duque Rafael, con Isadora a su lado como una socia activa y visible en la promoción de la justicia y la asistencia social, marcó una era de esperanza y equidad. Su unión ya no era un pacto forzado, sino la fundación de un legado de amor y buen gobierno, un ejemplo de cómo el coraje de una mujer y la honra de un hombre podían trascender la historia de la inquina. Aunque el arresto del marqués Ramón de Lope en la mansión secreta había marcado el punto de virada estratégico, el verdadero clímax se desató en la escena de su confrontación final, un último y desesperado intento del marqués por socavar la autoridad del duque Rafael y destruir la reputación de Isadora. El duque, previendo que Ramón intentaría una última maniobra antes de ser llevado a la capital para el juicio, lo había retenido temporalmente en una de las mazmorras del castillo de Castillo, esperando la llegada de las autoridades judiciales, un movimiento que resultó ser tan arriesgado como necesario para asegurar todas las pruebas. El marqués, con su astucia intacta a pesar de su derrota, logró comunicarse con uno de sus últimos cómplices leales dentro de la guardia del castillo, un hombre que aún le debía favores económicos. Este cómplice, actuando bajo la promesa de una gran recompensa, orquestó una distracción en las cocinas del castillo, un incendio menor, que obligó a gran parte de la guardia a desplazarse, dejando el ala de las mazmorras peligrosamente desprotegida. El plan de Ramón era simple: escapar en la confusión, pero antes de hacerlo, desatar un caos que comprometiera fatalmente la reputación del duque. Rafael, que estaba en su estudio revisando los documentos finales antes de la llegada de los oficiales judiciales,
sintió el olor a humo y el murmullo de la confusión. Al percatarse de la disminución de la guardia, su instinto militar le gritó una verdad ominosa. El caos era una distracción para una amenaza mayor. Su primera acción no fue hacia el incendio, sino hacia Isadora, que se encontraba en la biblioteca organizando las últimas evidencias. El duque la tomó de la mano, con un sentido de urgencia palpable, y la dirigió hacia la sala de armamento para tomar una pistola. En ese momento de extrema tensión, el cómplice del marqués logró liberar a Ramón de Lope. El marqués, en lugar de huir inmediatamente, se dirigió directamente al ala de la biblioteca. Su intención no era solo escapar, sino confrontar a Isadora, la mujer que había sido la llave de su caída. Él quería infligir una última herida, arrastrándola con él, o al menos asesinando al duque por su desprecio. El drama se intensificó cuando Rafael e Isadora se encontraron de frente con el marqués en el umbral de la biblioteca, el aire cargado con el olor a pólvora y la inminencia del desastre. El confronto final fue una escena de tensión pura, donde la fuerza física del duque se encontró con la inteligencia emocional de Isadora. Ramón de Lope, con un cuchillo que había sustraído de la cocina, se abalanzó contra Rafael, gritando acusaciones de deshonra y traición. El duque, protegiendo a Isadora con su propio cuerpo, se defendió con la destreza de un militar experimentado en un duelo improvisado y mortal que resonó en el silencio melancólico de los pasillos. Isadora, lejos de paralizarse por el miedo, actuó con la velocidad y la audacia de su nuevo espíritu. Sabiendo que el marqués era un manipulador nato, ella gritó, no con súplica, sino con una acusación precisa y fuerte, mencionando un detalle íntimo de la conspiración de Ramón, un acuerdo secreto de tierras que solo los involucrados conocían. Este movimiento distrajo al marqués por un instante fatal, obligándolo a girar su cabeza hacia la duquesa, aturdido por su conocimiento preciso. Este segundo de distracción fue la oportunidad que el duque Rafael necesitaba. Él aprovechó la vacilación de Ramón para desarmarlo con un golpe certero, inmovilizándolo contra la fría pared de piedra. El sonido metálico del cuchillo al caer al suelo y la respiración jadeante del marqués en derrota llenaron el vasto pasillo, un clímax donde la coordinación de la pareja demostró su unión inquebrantable, la mente de Isadora y la fuerza de Rafael. El duque, con la adrenalina corriendo por sus venas, aseguró al marqués, sus ojos fijos en Isadora. En ese instante de peligro pasado no había palabras de reproche, solo la gratitud y el amor profundo que se reflejaban en sus miradas. El marqués Ramón, humillado y derrotado, fue entregado a la guardia que ya regresaba, su figura marchando hacia la celda, un símbolo de la justicia prevaleciente sobre la tiranía. La amenaza principal había sido neutralizada de manera definitiva. La tensión no se disipó inmediatamente. Rafael, temblando ligeramente, se acercó a Isadora, examinándola en busca de heridas, su toque lleno de una ternura que rompía con toda formalidad anterior. Ella, por su parte, le sostuvo el rostro, sus dedos acariciando su áspera mejilla, una confirmación silenciosa de que ambos estaban a salvo y que su amor había triunfado sobre el peligro. El clímax del conflicto externo se había resuelto con el clímax de su conexión emocional. El duque Rafael, al tomar el arma que Isadora aún sostenía, la colocó de nuevo en el armero con un gesto de solemnidad. Él le dijo, con una voz cargada de emoción, «Tu coraje, Isadora, no tiene parangón. Has salvado más que mi vida. Has salvado mi alma y este ducado. Eres la duquesa que Castillo merecía». Esta afirmación pública y personal fue la cúspide de su amor y la total aceptación de Isadora, disolviendo toda sombra de estigma.
El peligro inminente había obligado al duque a confrontar su miedo a la pérdida y a la vulnerabilidad, completando su arco de transformación. Él se había permitido amar de nuevo, reconociendo que el riesgo de amar era la única forma de vivir verdaderamente. Isadora, al tomar un papel activo en el clímax, demostró que su resiliencia no era pasiva, sino una fuerza motriz, la verdadera heroína que había encontrado su voz y su poder junto al hombre que la respetaba. Los cómplices del marqués fueron rápidamente identificados y arrestados. Las autoridades judiciales llegaron poco después y el marqués Ramón fue trasladado bajo estricta vigilancia a la capital para enfrentar la totalidad de sus crímenes contra el ducado y sus gentes. La justicia, finalmente, no solo era una promesa, sino una realidad palpable, restaurando la paz y la seguridad en las tierras de Castillo. El castillo se sumió en una paz tensa, pero profundamente satisfactoria. La victoria no se celebró con banquetes, sino con la quietud de la seguridad restaurada y la promesa de un futuro más justo. Isadora y Rafael se retiraron a sus aposentos, donde el silencio de la noche se convirtió en un refugio para su amor recién consolidado, un espacio para sanar las heridas y celebrar su unión forjada en el fuego de la adversidad. El clímax no fue solo el fin del antagonista, sino el principio de su legado. El gesto del duque de confiar plenamente en Isadora y el coraje de ella al enfrentarse al peligro fueron los pilares sobre los que se construiría su futuro, un futuro de amor duradero, justicia social y redención mutua de sus pasados dolorosos. Con el marqués Ramón de Lope bajo custodia y la evidencia irrefutable de sus crímenes en manos de la ley, el ducado de Castillo entró en un periodo de resolución y justicia. La caída del marqués de la tiranía significó la anulación inmediata de sus deudas usureras y la restauración de las tierras a los campesinos y pequeños comerciantes que habían sido extorsionados. El duque Rafael, asistido públicamente por Isadora, supervisó personalmente este proceso, asegurando que la justicia social fuera la base de su nuevo gobierno, un legado de equidad que honraba la valentía de su duquesa y la promesa hecha al pueblo. La corte, antes dividida y llena de murmuraciones, se unió en el respeto a la nueva duquesa. El coraje de Isadora durante el enfrentamiento final y su papel decisivo en la caída de Ramón transformaron su estigma de hija ilegítima en una leyenda de valentía y nobleza de espíritu. Ella ya no era la duquesa por un pacto forzado, sino por mérito y amor. Su aceptación era total y genuina, una victoria personal sobre el prejuicio social que había dominado su vida. Su voz, antes sutil, ahora era escuchada con atención y respeto en todas las decisiones del ducado. El arco personal del duque Rafael alcanzó su plena redención. La duquesa Isadora se convirtió en la sanación de su luto y la cura de su soledad autoimpuesta. Libre del peso del pasado y de la necesidad de su fría armadura, Rafael se transformó en un hombre que no solo era justo, sino también cálido y afectuoso. Su amor por Isadora era la manifestación de su capacidad para confiar y ser vulnerable de nuevo. Un amor que había crecido de la adversidad y el respeto mutuo, consolidando la promesa de un futuro donde la felicidad no era una traición al deber, sino un premio ganado. Isadora y Rafael, ahora unidos no solo por un título, sino por la profunda conexión de sus almas, pasaron meses trabajando lado a lado. Ella dedicó su inteligencia y empatía a la creación de fondos de asistencia para las familias afectadas por la tiranía del marqués, asegurando que la justicia fuera duradera. Su amor, que había florecido en la oscuridad, se convirtió en la luz que guiaba el ducado, un testimonio del poder de la alianza de la honra y el coraje para trascender las barreras sociales y las inquinas históricas.
El conde de la Fuente, aunque libre y a salvo, vivió el resto de sus días con una vergüenza mitigada, pero consciente del sacrificio y la grandeza de su hija. Isadora mantuvo una distancia respetuosa, su lealtad ahora enfocada en su esposo, su hogar y el pueblo de Castillo. La relación fue compleja, pero la duquesa le había asegurado su seguridad, demostrando que su corazón leal podía perdonar sin olvidar, un acto final de gracia que cerró ese doloroso capítulo de su vida. La atmósfera en el castillo de Castillo se llenó de una paz sobria y prometedora. El melancólico silencio fue reemplazado por la risa de Isadora y la calidez del duque, que por fin se permitía la felicidad. El duque Rafael ordenó el retiro del retrato de su primera duquesa del salón principal, no por falta de respeto, sino como un símbolo de que el luto había terminado y que un nuevo y vibrante capítulo de amor y esperanza se había abierto en la historia de Castillo. El final de su historia fue una celebración de este nuevo comienzo. Un año después de su forzada unión, el anuncio de que Isadora esperaba a su primer hijo consolidó su legado y el futuro del ducado. El heredero, concebido en el amor y la redención, sería la prueba palpable de que su unión había roto el ciclo de la inquina, fundando una nueva estirpe basada en la justicia y el coraje, un símbolo de la esperanza para toda la región. El duque Rafael, al tomar la mano de Isadora sobre el vientre abultado, sintió una emoción que superaba toda su antigua frialdad, la profunda alegría de un hombre redimido y la certeza de un amor duradero. Su gesto, el acto inicial de justicia y protección que había disipado las sombras de la inquina, había florecido en una vida de propósito y una familia. Isadora, al mirarlo, sabía que su sacrificio no había sido en vano. Había encontrado un hogar, un propósito y el amor que la había transformado. El ducado prosperó bajo su gobierno conjunto, un ejemplo de cómo la empatía de Isadora y la honra de Rafael creaban un equilibrio perfecto entre la firmeza y la compasión. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza en las tabernas y los salones de la corte. La ilegítima que salvó al duque y a su pueblo, la prueba de que la nobleza del espíritu superaba a la nobleza del linaje. El telón cae sobre una escena de íntima felicidad. Isadora y Rafael están juntos en el balcón del castillo, mirando las luces de la villa, una estampa de la paz que han conquistado. Su unión es un testimonio de que el amor verdadero no teme a las barreras, sino que las usa como escalones hacia la redención y la justicia. El pasado ha sido sanado, el futuro está asegurado, y su legado de amor y equidad perdurará en la historia. Si has acompañado la historia de Isadora y del duque enemigo Rafael hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El amor de Isadora y Rafael, una flor rara nacida de las cenizas del conflicto, se erige